Sean todos muy bienvenidos, amigos. En el vídeo de hoy, los temas a tratar van relacionados con preguntas que vosotros me habéis hecho en ocasiones por escrito en diferentes comentarios y bueno, pues voy a contestaros a las diferentes preguntas más importantes que me habéis realizado. Una de esas preguntas que muchos de vosotros me habéis hecho es que me habéis dicho en ocasiones en comentarios, por ejemplo, ¿cómo sabes qué hay después de la muerte si nadie ha regresado para contarlo? Eso nadie lo sabe. Bueno, esto me lo habéis dicho bastante de vosotros y bueno, pues la respuesta que yo os puedo dar de cómo estoy tan segura y cómo lo sé, pues por diferentes medios. Se sabe por diversos medios. Se sabe por medio de las comunicaciones mediúnicas en centros espíritas serios, en los cuales los mediums de los centros espíritas se comunican con el mundo espiritual, con los espíritus, con los seres que ya han desencarnado. También se sabe por medio de las terapias regresivas realizadas por prestigiosos psiquiatras y psicoanalistas, como por ejemplo los doctores Michel Necton, el doctor Brian Weiss y otros, muchos más. Pero vamos, digamos que los más conocidos son estos dos doctores que han hecho profundos estudios, han realizado profundos estudios por medio de las regresiones sobre el tema de la muerte. También se sabe mediante las experiencias cercanas a la muerte, que supongo que sabéis en qué consisten. Las experiencias cercanas a la muerte son personas que han estado muertas por unos minutos, el encefalograma ha dado totalmente plano, no hay constantes vitales, el corazón se ha detenido, unas personas por más tiempo, otras por menos. Hay personas que han llegado a estar muertas hasta 15 y 20 minutos, otras menos, pero el caso es que todas ellas han estado clínicamente muertas y por tanto han estado en el mundo espiritual. Luego las han reanimado, los médicos las han reanimado y las han vuelto a la vida. Pero esas personas han estado clínicamente muertas, sin constantes vitales y con el corazón totalmente parado durante unos minutos. Y esas personas han estado durante ese tiempo en el mundo espiritual. Y luego científicos y doctores han hecho estudios sobre ellas y la verdad es que son estudios muy importantes porque prácticamente todos dicen lo mismo, con diferentes palabras, pero todos llegan a la misma conclusión. Han llegado al mundo espiritual porque han estado muertas y cuentan las experiencias que han tenido y cómo es ese mundo espiritual. Haciendo un breve resumen porque hay más preguntas, prácticamente el 99% el proceso es el mismo. Ellos se ven por encima de su cuerpo, ven su cuerpo muerto, ven los médicos intentando reanimarlas, y lo ven todo. Luego se ven en el mundo espiritual, la gran mayoría coinciden en que allí se encuentran con sus seres queridos y su guía espiritual, que van a recibirlos a la entrada del mundo espiritual. También concuerdan una mayoría
en que ven como un túnel o como una luz al final. Y bueno, son casos que están muy estudiados, pero no por personas cualquiera, estudiados por científicos y por médicos, psiquiatras, psicoanalistas y de otras especialidades que se han interesado en el tema y lo han estudiado en diferentes hospitales con diferentes pacientes. Este tema, la doctora psiquiatra que más lo ha estudiado es la doctora Elizabeth Kübler-Ross, y también lo ha estudiado el doctor Michael Necton. Aparte de estudiar las regresiones, ha estudiado también las experiencias cercanas a la muerte. Hay muchos estudios y muchos libros de doctores explicando y estudiando estas situaciones. Entonces, pues estos son estudios muy serios, realizados por competentes científicos y doctores. Y ya hoy en día se sabe que es una realidad, aunque sé que hay personas que aún tienen dudas, pero vamos, es una cosa prácticamente comprobada por científicos. Bueno, otra pregunta que en ocasiones me hacéis es si cuando vosotros moráis, o sea, desencarnéis, volveréis a reencontraros con vuestros seres queridos. Bueno, pues la contestación, como en otras ocasiones os he dicho, es que en el 90% de los casos sí. La inmensa mayoría de las personas que desencarnan, que mueren, su llegada al mundo espiritual, son recibidos por sus seres queridos y por sus guías espirituales. Hay que tener en cuenta que los seres que nos son queridos y que están unidos a nosotros por los lazos del amor y del afecto, vienen a recibirnos al mundo espiritual cuando nosotros desencarnamos. Incluso en muchas ocasiones antes de desencarnar. Muchas personas que fallecen horas o días antes de desencarnar ya están viendo a sus seres queridos que los están esperando. De eso puedo dar yo crédito porque lo he vivenciado. Y esas personas aún estaban con su conocimiento enteramente. Y estaban mentalmente en condiciones. Incluso antes de morir, algunas de ellas ya han estado viendo y comunicándose con sus seres queridos que estaban preparados en el mundo espiritual para recibirla. También me habéis preguntado algunos que si vosotros morís y si ellos ya han reencarnado, ya no los volveréis a ver. Bueno, pues esta situación es muy difícil que se dé, porque los seres en el mundo espiritual tardan, por norma general, unos más, otros menos, pero cuando una persona desencarna, muere, no reencarna inmediatamente. En la inmensa mayoría de los casos, excepto casos muy, muy excepcionales, las personas cuando mueren tardan muchísimo en volver a reencarnar. O sea, están mucho tiempo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual se está muchísimo más tiempo que aquí en la tierra. O sea, una persona cuando desencarna pasa muchísimos años en el mundo espiritual, incluso siglos. Depende del grado evolutivo que tenga la persona. Cuando la persona más evolucionada está, más tarda en reencarnar y más tiempo está en el mundo espiritual. Si la persona está menos evolucionada, tiene menos evolución, reencarna más pronto. Pero así todo,
se tarda mucho en reencarnar, se está mucho tiempo en el mundo espiritual, de forma que en la inmensa mayoría de los casos, cuando vuestros seres queridos fallecen y luego fallecéis vosotros, ellos aún permanecen en el mundo espiritual. Porque claro, en el mundo espiritual también hay mucho trabajo por hacer. En el mundo espiritual, cuando una persona fallece, desencarna, está mucho tiempo, porque tiene que estudiar mucho la vida que ha dejado atrás de su última reencarnación, incluso de otras. Sus guías espirituales les ayudan a comprender los errores que han cometido en esta vida que han dejado y en otras vidas. Les ayudan a comprender qué es lo que han hecho erradamente. Les ayudan a comprender el daño que han causado a otros seres. Es un estudio para que nuevas reencarnaciones no los vuelvan a cometer. Y es un estudio que se lleva muchos años. Luego hay que planificar la próxima reencarnación. Se tiene que planificar mucho en la familia que tienes que nacer, en el país que tienes que reencarnar y en todas las situaciones ambientales que a ti te convienen en tu próxima reencarnación para que te sea más fácil progresar espiritualmente. Eso no se hace en un día. Quiere decir que el alma pasa muchísimos años en el mundo espiritual después de fallecer. Incluso las que están bastante evolucionadas, siglos están en el mundo espiritual hasta que vuelven a reencarnar. Luego ya os digo que en la inmensa mayoría de los casos, cuando vosotros fallecéis, ellos aún permanecen en el mundo espiritual y de seguro que si estáis unidos por el amor y el afecto, ellos ahí estarán a vuestro regreso al mundo espiritual para recibiros. No os quepa duda. Otra pregunta que me hacéis es que si se muere de una muerte trágica, como por ejemplo un asesinato, ¿era porque llegó su hora de morir o no era la hora de morir de ese ser? Bueno, excepto en los casos de suicidio, cuando un ser muere es porque le ha llegado su hora, sea por un asesinato, sea por un accidente de tráfico o sea por lo que sea. Nadie muere cuando no tiene que morir, excepto en el suicidio, que ahí sí que se transgrede una gran ley. Y en esos casos no era porque le tocaba la hora de morir, era porque él mismo se ha quitado la vida. Pero quitando prácticamente en los casos de suicidio, nadie muere cuando no le toca. Todos mueren cuando les toca morir. Se han dado casos, por ejemplo, de personas que tenían que hacer un viaje en coche o tenían que coger un avión o un tren y por diferentes causas no lo han cogido. Y luego resulta que ha habido un accidente. En el coche que tenían que ir ha habido un accidente y se han muerto las personas que habían allí, o en el avión que tenían que coger o en el tren. Y en cambio ellos, por alguna causa que nos parece fortuita, no han cogido ese vehículo, sea cual sea, y no ha muerto. Bueno, pues ese vehículo no lo han cogido, ese viaje no lo han hecho porque no era su momento de morir. Y si sí que han cogido ese vehículo, han hecho ese viaje y ha muerto, es porque les ha llegado su hora, era ahí, en ese día y esa hora cuando ellos tenían señalada su muerte. Nada en este mundo es por casualidad, absolutamente nada. Todo tiene un porqué. En el caso del asesinato, pues sí, esa persona estaba en su destino morir asesinada y morir ese día y a esa hora. Nadie muere por casualidad.
Todos tenemos nuestra muerte fijada y por mucho que queramos no vamos a escapar a ella cuando ha llegado el momento. Bueno, otra pregunta que me hacéis es, a veces me habéis preguntado que cuándo entra el espíritu en el cuerpo por el tema de los abortos. Bueno, en el momento de la concepción ya existe un espíritu que está destinado a habitar ese cuerpecito que se va a crear. Luego, en el momento de la concepción, si se produce un aborto voluntario, ya es un asesinato, porque en ese mismo momento de la concepción ya hay un alma que está destinada a alojar ese cuerpo que se acaba de concebir. Aunque el espíritu no entra directamente, o sea, en el momento de la concepción hay un alma destinada a habitar ese cuerpo y progresivamente irá el alma entrando en el cuerpo. De hecho, a veces entra, a veces sale, hasta que se produce el total acoplamiento del alma al cuerpo y es cuando se produce el alumbramiento, el parto. También me preguntáis que cuándo se producen los abortos involuntarios. O sea, ¿por qué se producen los abortos involuntarios? Bueno, un aborto involuntario, o sea, no deseado, puede tener diferentes causas. En la mayoría de los casos es por causas físicas. Algo anda mal en ese organismo y se produce la defunción del feto. En otros casos es una prueba o expiación para los padres. Esto sería bastante profundo de explicar, pero en muchos casos de padres que desean tener un hijo y se produce aborto, bien puede ser una expiación de otras vidas en las que ellos igual produjeron un aborto voluntario, provocado, o igual en otras reencarnaciones no lo hicieron bien con sus hijos, bien sea porque los abandonaron, bien sea porque no los cuidaron y no los amaron como debían. También en otras ocasiones son pruebas que debemos de superar. Y luego existe una tercera razón por las que se produce el aborto y puede ser porque el alma destinada a ese cuerpo encuentra que va a tener una vida muy difícil, por los motivos que sean, van a sucederle hechos muy dolorosos en la vida, va a tener que superar muchas expiaciones de otras vidas y muchas pruebas a superar y digamos que se siente cobarde, en cierta forma, no tiene el valor para afrontar aún esa nueva vida de reencarnación que va a vivir y se retira. Se retira por temor y porque se siente que no va a poder superarlo y de momento se va del cuerpo, o sea, se retira porque no se siente con fuerzas para llevar esa vida que él está viendo que va a ser muy dolorosa. Pensemos que aunque nos resulte difícil de creer, hay que ser valientes para volver aquí, a esta vida. Hay que ser muy valientes para volver después de estar en el mundo espiritual,
volver a coger un cuerpo y volver a reencarnar, sabiendo como ellos saben, antes de reencarnar, por las vicisitudes y los impedimentos y las etapas dolorosas que van a pasar. Luego, una vez nacemos, lo olvidamos, pero en espíritu ellos lo saben. Y hay que ser, todos somos muy valientes de haber decidido volver a reencarnar. Esta vida no es fácil. En esta vida hay desgracias, hay momentos muy difíciles y dolorosos. Hay pérdidas muy graves, como las de un hijo, que es la mayor pérdida que se puede tener. Hay momentos de enfermedad duros, en las que pasamos grandes enfermedades. Hay momentos de decepciones y desengaños de otras personas. Hay momentos realmente duros en la vida. Todo no es felicidad. Sí es verdad que la vida también tiene sus cosas bonitas. Tampoco quiero ser una persona catastrofista. La vida tiene cosas bellas. No hay más que contemplar la naturaleza, lo bonita que es nuestra madre tierra. Hay momentos bonitos con nuestros seres queridos, de alegría, pero no olvidemos que dentro de esos momentos felices hay muchísimos también momentos difíciles y que no son nada felices. Y hay que ser valientes para tener el valor de volver a coger un nuevo cuerpo y volver a venir aquí, a este planeta, que no nos olvidemos que estamos en un planeta inferior, de expiaciones y pruebas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hay que tener cierta valentía. Nos podemos felicitar todos por haber decidido volver a encarnar. Hemos sido valientes de volver a venir aquí. Y bueno, pues hay algunas almitas que de momento aún no tienen esa valentía y después de haber cogido un cuerpo se echan atrás, se lo piensan mejor y vuelven al mundo espiritual a reponer fuerzas para ser capaces de en una nueva oportunidad volver a reencarnar. Y bueno, pues diferentes pueden ser las causas. Por problemas físicos, por expiación y prueba de los padres. En ese caso, en el caso de expiación y prueba, que sea una expiación y prueba para los padres, en realidad nunca ha habido ningún alma destinado a ese feto. Ese feto no ha sido destinado a ningún alma, es simplemente una expiación para los padres y una prueba. Y luego pues